Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Inversiones sobre Ruedas. Y hoy quiero hablaros de cuál es el porcentaje de vuestros ingresos que yo recomiendo que pongáis en una cuenta de ahorros, una cuenta de inversión. ¿Qué porcentaje deberíais gastaros en, por ejemplo, la hipoteca o el alquiler, en gastos fijos, en gastos variables y ese tipo de cosas? Es uno de los primeros vídeos que quería hacer en el canal, pero al final me puse a hablar de inversiones y de cosas un poquito más interesantes para mí. Y bueno, pues ha pasado casi un año desde que tengo el canal y todavía no he hablado de ello. Así es que voy a hablar en este vídeo de esto, que sé que es una cosa pues muy básica, la que mucha gente debería conocer, pero no todo el mundo conoce. Así es que bueno, voy a aprovechar el viajecito de hoy en el coche para hablaros de esto. Lo primero que tenéis que hacer es auditar vuestros gastos. ¿Y a qué me refiero con auditar vuestros gastos? Me refiero a ver realmente en qué os gastáis cada euro que os gastáis y cómo podéis reducir esos gastos. Y no me refiero realmente a me gusta tomar un litro de Coca-Cola al día, pues ya no lo puedo tomar porque me ha dicho Alberto que tengo que auditar mis gastos. No. Me refiero a, por ejemplo, si ese litro de Coca-Cola lo compras en el Chino debajo de casa o en el Paqui si estás en Barcelona o donde estés, en la típica tienda que vende los mismos productos que en el supermercado, pero un poquito más caros, porque obviamente tienen que hacer algo de negocio, pues en vez de comprarlo ahí que está al lado de casa, a la vuelta de la esquina, pues hombre, vete una vez a la semana al supermercado y cómpralo en el supermercado, que es el mismo producto, te va a dar la misma satisfacción tomarte ese litro de Coca-Cola, solamente que pagarás menos por él. A eso me refiero con auditar tus gastos, es decir, ser consciente de en qué te estás gastando cada euro de tu salario. Lo segundo que tienes que hacer es quitarte las deudas, y me refiero a las deudas malas, es decir, deudas que a lo mejor te estén cobrando un 10, un 15% de interés en el banco, que a lo mejor incluso ni lo sabes. Las tarjetas de crédito, que muchas veces tienen intereses bastante altos, sin que lo sepas, porque como tú solamente pagas al mes, yo qué sé, 20, 30, 40 euros, 100 euros, pues piensas que ese dinero realmente estás pagándolo de lo que has tomado prestado, pero la mayoría son intereses. Y ese tipo de deudas, las deudas que es solamente dinero que te ha dejado el banco, te ha dejado alguien y que tienes que pagar con muchísimo interés, esas son las deudas que tienes que quitarte de en medio cuanto antes, porque es como un sumidero de dinero que no hace más que hacerte perder dinero. Si tienes una hipoteca, por ejemplo, pero estás pagando un dinero aceptable por él, no creo que eso sea un mal préstamo, no creo que eso sea algo que tengas que quitar de encima cuanto antes. Y quiero daros una idea, hoy tengo mucha luminosidad, dejadme que quite esto, así. Quiero daros una idea de más o menos qué porcentaje de vuestros ingresos, qué porcentaje deberíais usar en cada uno de los ámbitos, digamos, de gastos, ¿vale? Entonces yo creo que la casa, lo que sea el alquiler o la hipoteca de la casa, nunca puede representar más de un 50% de tus ingresos. Es decir, que si ganas 1.000 euros al mes, no puedes gastarte en la casa más de 500 euros al mes. Me refiero al alquiler, lo que es el alquiler. Y si vives en Madrid, sabrás que 500 euros al mes de alquiler prácticamente no tienes ningún sitio en el que puedas vivir. Entonces lo que tienes que tener en cuenta es que si ganas 1.000 euros, pues no podrás vivir solo, tendrás que compartir casa, tendrás que vivir con tu pareja si tienes pareja, tendrás que hacer algo para que el 50% como mucho, como máximo absoluto, vaya a tu alquiler o a tu hipoteca, no más del 50%. Después del otro 50%, no más del 20% iría a lo que yo llamo gastos fijos inevitables. ¿Qué son gastos fijos inevitables? Pues por ejemplo, comida, préstamos que tengas, tarjetas de créditos que haya que pagar, cosas que tengas que gastar todos los meses sí o sí. Y cuando digo sí o sí me refiero a de verdad sí o sí. No sí o sí de tengo Netflix, eso es un gasto que sí o sí. No. Eso entra en la siguiente categoría, que son gastos fijos evitables, que es por ejemplo lo que te he dicho, Netflix o el gimnasio, el teléfono, internet, todo ese tipo de cosas que sí, que son muy bien, está muy bien tenerlas, que son necesarias en muchos casos, pero no son inevitables, ¿vale? Entonces, en ese concepto, en ese sector, hay que gastar como mucho un 10% de tu salario. Es decir, volvemos a lo mismo. Si tú cobras 1.000 euros, no más de 100 euros tiene que ir a ese apartado. Luego también tenemos gastos variables, ¿vale? Que son gastos que no son fijos todos los meses, por ahí el nombre, son variables. Y me refiero, por ejemplo, a irte a un restaurante, irte al cine, al teatro, a conciertos, todo este tipo de cosas que no haces de una forma regular todos los meses, o a lo mejor sí, pero que son cosas que pueden cambiar. Un mes puedes ir 2 veces, otro mes puedes ir ninguna, o lo que sea, ¿vale? Este tipo de gastos son variables, y en esto no más de un 10% también. Y luego todo el resto, que por poco que sea tienen que ser al menos un 10%, tiene que ir a lo que se llama Pay Yourself First, págate a ti primero. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú recibes tu salario, lo primero que tienes que hacer con tu salario no es pagar la hipoteca, no es pagar el préstamo del coche, pagar la tarjeta de crédito, no. Lo primero que tienes que hacer es coger un 10 o más por ciento de tu salario y meterlo en una cuenta aparte, en una cuenta de ahorros, en una cuenta de inversión, en lo que tú quieras. Pero ese dinero
no puede estar junto con el dinero de tus gastos, de tu día a día. ¿Por qué? Primero porque al tenerlo en una cuenta separada, o en efectivo en casa, no sé, al tenerlo fuera de esa cuenta bancaria, no lo ves como dinero disponible para gastar. Y eso automáticamente te hace estar en el estado mental de este dinero no está ahí, no está, ha desaparecido. Está para ahorro, está para inversión, está para todo este tipo de cosas. ¿Y por qué se llama Pay Yourself First? Se llama Pay Yourself First, págate a ti primero, porque precisamente eso es lo que estás haciendo, te estás pagando a ti, estás pagando a tu yo del futuro con ese dinero. No estás pagando al banco con la hipoteca, no estás pagando a Renault con su coche o a Toyota, al que tengas. No estás pagando a nadie, estás pagándote a ti, ese es dinero para ti. Y es lo más importante. Cuando trabajas, tú recibes la nómina y ya estás, antes de recibir tú el dinero, ya estás pagando a Hacienda, ya estás pagando a alguien. De tus horas de trabajo, una gran parte va para Hacienda, otra gran parte va para el banco, para la hipoteca, para... Nada va para ti. Si tú vives al día, vives día a día, no tienes nada de dinero tuyo. Estás trabajando para otros. 100% para otros. Eso es algo que tenemos que evitar. Y esto es lo del Pay Yourself First, págate a ti primero. Y ya digo, como mínimo, un 10%. Lo ideal es entre un 30 y un 40%. Y algo que es importante, que a lo mejor no sois conscientes de ello, es que una vez que aprendáis a invertir, que es muy importante que aprendáis a invertir, vas a valorar muchísimo cada euro y en qué gastáis cada euro y vais a saber lo importante que es ahorrar. Y realmente te cambia la mentalidad. No es que de repente te vuelves un avaro, un codicioso, un rácano, sino que sabes la cantidad de dinero que puedes generar con un poquito de dinero. Y entonces dices, hombre, es que ir a un concierto que me cuesta 80 euros, sé que estos 80 euros los puedo multiplicar en 2 años. Entonces, en 2 años a lo mejor puedo permitirme ir al concierto y a una zona mejor del concierto o lo que sea. Y esto me recuerda a una anécdota de Warren Buffett, que ya sabéis que me gusta mucho este hombre porque, bueno, es uno de los mejores inversores del mundo, precisamente por eso me gusta. Y hay una anécdota muy buena de él, que es que una vez estaba en un ascensor y dice que estaba subiendo un ascensor en Wall Street y en el ascensor había mucha gente pues de traje, la típica gente, inversores de Wall Street, y había en el suelo, creo que había como 1 céntimo o 10 céntimos, no sé, una monedita de estas que prácticamente no vale nada, ¿no?, en Estados Unidos. Y entonces estaban todos allí mirando al suelo, porque ya sabes estas cosas que hacemos en los ascensores, que no paramos de mirar al suelo o al cielo, no sé. Pero estaban todos mirando al suelo y nadie se agachaba a recoger la moneda. Total, que llegaron al piso donde Warren Buffett se bajaba y se agachó, cogió la moneda y cuando salió del ascensor se volvió y les dijo a todos con la moneda en la mano: este es el comienzo de mi próximo millón. Y esa es un poco la mentalidad que tiene Warren Buffett. Warren Buffett, también hay otra anécdota, que se cabreó muchísimo con su mujer porque cambió la cocina un día en la casa y gastó $20.000 en cambiar la cocina, que ya ves tú, que el multimillonario, y se cabreó con su mujer porque esos $20.000 eran $20.000 que no podía invertir, y entonces eran $20.000 menos que tenía como para poder multiplicar más aún su dinero. Y estamos hablando de una persona que tiene miles de millones de dólares, ¿vale? Entonces eso te hace darte un poco cuenta de lo potente que es, una vez que sabes cómo invertir bien, lo potente que es el estado mental que te genera. Así es que eso es todo lo que quería decir, solamente que es muy importante lo de Pay Yourself First, pagaros a vosotros primeros, como mínimo un 10%, intentad que sea un 20, un 30, incluso un 40 si lo conseguís. Sé que es muy ambicioso, sé que mucha gente no tiene unos ingresos muy altos y tiene muchos gastos, entonces es muy difícil, pero un 10% tiene que ser completamente obligatorio, no podéis, es innegociable, que tengáis como mínimo un 10% en pagaros a vosotros mismos primero. Un saludo y nos vemos pronto.